Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de matemáticas página 38 con la actividad Adivina cuál es. ¿Ya estás listo? Aquí estamos en la página 38. En equipos participen en el juego Adivina cuál es. Cada equipo necesita un juego de geometría, una hoja blanca para registrar sus respuestas y los triángulos de su material recortable. Página 247. El profesor muestra a todos los equipos una tarjeta con el tipo de triángulo que deben identificar. A partir de ese momento, el equipo selecciona todos los triángulos que cumplan con los requisitos que se señalan en la tarjeta y los registran en la hoja. El profesor les dirá ¡alto!, cuando el tiempo se haya terminado. En grupo, comenten cuáles triángulos cumplen con las características de la tarjeta que mostró el profesor. Los equipos que hayan acertado se anotan un punto. El procedimiento anterior se repite cada vez que el maestro presente una nueva tarjeta. El equipo ganador es el que obtiene más puntos. ¿Estás listo para jugar? Este es el recortable que necesitaremos, el de la página 247. Y en una hoja blanca haz esta tabla con 3 columnas y 2 filas, porque te presentaré 1, 2 y 3 tarjetas diferentes. Y dentro de cada espacio dibujaremos los triángulos que corresponden a esas descripciones. Ya que tengas listos los triángulos y la tabla elaborada en una hoja blanca, continuamos. Aquí tengo ya los triángulos con los que vamos a trabajar, en orden alfabético, desde la A hasta la L. Te voy a mostrar la primer tarjeta. Esta es la primer tarjeta. Debes de buscar triángulos escalenos que no sean rectángulos. ¿Qué quiere decir que no sean rectángulo? Que no tengan un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. ¿Y cuáles son los triángulos escalenos? Los que sus 3 lados son diferentes. ¿Este qué triángulo es? Equilátero. Se ve que sus 3 lados son iguales. Este no cumple las características de la tarjeta. ¿Y el B? El triángulo B, obsérvalo bien. Se ve que tiene 2 lados iguales. ¿Así son los triángulos escalenos? No, ¿verdad? Sus 3 lados necesitan ser diferentes. ¿Y el triángulo C? Obsérvalo bien. ¿Es un triángulo escaleno? Sí, se observan 3 lados que no miden lo mismo. Uno pequeño, uno mediano y uno más largo. La tarjeta dice triángulo escaleno que no es rectángulo. ¿Tiene un ángulo recto este triángulo? Sí lo tiene y lo podemos comprobar con el transportador de nuestro juego geométrico. Ponemos la marquita del transportador en una de las esquinas, señalando el 0 grados. Y el otro lado debe de estar posicionado exactamente en 90 grados. ¿Lo está? Sí, quiere decir que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Este triángulo no cumple las características de la tarjeta.
¿Y la letra D? ¿Este triángulo es escaleno? No, se observan dos lados iguales. ¿Y la letra E? ¿Es un triángulo escaleno? Sí, tenemos un lado más corto, uno mediano y uno más largo. Es un triángulo escaleno. Un triángulo escaleno que no es rectángulo. ¿Tendrá un ángulo recto? Estos dos miden menos de 90, se ven muy pequeños. ¿Y este de aquí, crees que forme un ángulo recto? No, ¿verdad? Se ve que está abierto más de 90 grados y lo vamos a comprobar. ¿Te fijas hasta dónde está abierto? Del 0 en una esquina hasta casi los 120 grados. Y un ángulo mayor a 90 grados es un ángulo obtuso. Entonces el triángulo de la letra E es un triángulo escaleno que no es rectángulo, no tiene ningún ángulo recto. Entonces sí cumple las características. El F es un triángulo escaleno. Sí, ¿verdad? Se observa un lado más pequeño, uno mediano y uno más largo. ¿Y tendrá ángulos rectos? No, todos se observan menores de 90 grados. ¿Cómo lo sabemos a simple vista? Porque un triángulo que tiene un ángulo recto forma en una de sus esquinas como una L. Si lo tapamos, pareciera que es un rectángulo, que es una parte de un rectángulo. Y este triángulo no se observa así. Entonces es escaleno y no tiene ángulos rectos, o sea, no es rectángulo. Sí cumple con las características de la tarjeta. El de la letra G es un triángulo escaleno. No, sus tres lados se observan iguales. ¿Y el triángulo H? Podemos observar dos lados iguales. ¿Y esos triángulos cómo se llaman? Isósceles, muy bien. ¿Y el triángulo de la letra I, cómo lo observas? ¿Será escaleno? Se observa un lado más chico, uno mediano y uno más largo. Si es escaleno y no es rectángulo, no tiene un ángulo recto, este sí lo tiene, ¿verdad? En esta esquina se forma un ángulo recto. Lo puedes comprobar con el transportador. ¿Te fijas que está abierto hasta 90 grados? Entonces no cumple las características de la tarjeta. ¿Y el J? ¿Es un triángulo escaleno? Se observan dos lados iguales, entonces es un triángulo isósceles, muy bien. ¿Y el de la letra K? ¿Es escaleno? No, se observan dos lados iguales, que sería un triángulo isósceles también. ¿Y el de la letra L?
¿Es escaleno? No. Tiene dos lados iguales. Y sería un triángulo isósceles. Solamente dos triángulos cumplieron las características de la tarjeta que les mostré. El triángulo E y el triángulo F. Los vamos a calcar en la tabla que hicimos en el cuaderno de matemáticas. Y así va quedando mi tabla con dos triángulos. Yo tenía dudas con el triángulo H, pero usé la regla y me di cuenta que no es un triángulo isósceles. Toma la regla y mide cada uno de sus lados. Uno de sus lados mide 4.5. Medimos el que parece del mismo tamaño y sobresale del 4.5, 4.6, 4.7, 4.8. Este lado mide más que el primero. Y a simple vista nos damos cuenta que el lado de abajo medirá más que los dos de arriba. El lado de abajo mide 8.8. Este es un triángulo escaleno. ¿Y tiene ángulos rectos? No. Estos dos se observa que son menos de 90 grados. Y el de arriba se observa mayor a 90 grados. Quiere decir que sí cumple las características de la primera tarjeta. Lo vamos a calcar también en la tabla. Siguiente tarjeta. Triángulo isósceles que no es rectángulo ni equilátero. ¿Qué te parece si seleccionamos todos los triángulos isósceles y sobre ellos vemos cuáles son rectángulos o equiláteros? ¿Cuáles son los triángulos isósceles? Los que tienen dos lados iguales. ¿Sería el triángulo A? No, es equilátero. ¿El B? El B sí. ¿El C? No, es escaleno, tiene tres lados diferentes. ¿El D? Sí, se ven dos lados iguales. ¿El E? Se ve que es escaleno, un lado más chico, uno mediano y uno más largo. Este no. ¿El F? ¿Crees que tenga dos lados iguales? No, ¿verdad? No se ven del mismo tamaño. Y si lo quieres comprobar sin usar la regla, solo debes de unir sus lados. ¿Coincide este lado con el de atrás? No, el de atrás sobresale, es más largo. Entonces aquí tenemos tres lados que no miden lo mismo. No es isósceles. El G es equilátero. El H acabamos de comprobar que es escaleno, tiene tres lados con diferente medida. El I podría parecer isósceles con dos lados iguales, pero no es así. Vamos a comprobarlo.
El lado de enfrente es más pequeño que el lado de atrás. Y el de abajo es mucho más largo que los dos de arriba. Entonces es un triángulo escaleno. ¿El J es isósceles? Sí, se ven dos lados iguales. ¿El K? Si no estás seguro, vamos a comprobarlo. Ahora me apoyaré con la regla. Un lado mide 2.8 centímetros. El otro lado 2.9. Y el de abajo 4.1. Ningún lado es igual. Entonces es un triángulo escaleno. No cumple con las características de la tarjeta y nos queda solo uno. ¿Es isósceles? Se ven dos lados iguales. ¿Coinciden los lados? Sí, tiene dos lados iguales, es isósceles. De estos triángulos que seleccionamos, son 4. Debemos de buscar los que no sean rectángulo, o sea que no tengan ángulos rectos, ni que sean equiláteros, que no tengan lados iguales. Vamos a empezar por la letra B. Este triángulo es rectángulo, tendrá un ángulo recto. No, ¿verdad? Estos dos lados miden menos de 90 grados. Son ángulos agudos. Y el de arriba se ve que mide más de 90 grados. No forma una L. Mide más de 90 grados y menos de 180. Entonces es un triángulo isósceles que no es rectángulo, ni equilátero. ¿No tiene sus tres lados iguales? No, ¿verdad? Solo dos. Entonces este triángulo sí cumple con las características. Ahora el de la letra D. ¿Es rectángulo? ¿Tendrá algún ángulo recto? Voy a trazar un ángulo recto para ir comparando. El triángulo D tiene un ángulo de 90 grados. Es un triángulo rectángulo. No, no tiene ningún ángulo recto. Entonces sí es un triángulo isósceles que no es rectángulo, ni equilátero. ¿Tiene sus tres lados iguales? No, solo dos. Entonces sí cumple con las características. Ahora el de la letra J. Es un triángulo isósceles que no es rectángulo. ¿Tiene ángulos rectos? No, ¿verdad? No los tiene. Todos miden menos de 90 grados. Ni equiláteros. ¿Sus tres lados son iguales?
No, ¿verdad? Solo 2. Tampoco es equilátero. Entonces sí cumple con las características. Y nos queda el último, el de la letra L. ¿Es isósceles y no es rectángulo? ¿Ya encontraste uno? Yo también. Aquí forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces este triángulo no cumple con las características de la tarjeta. Es un triángulo isósceles que no es rectángulo ni equilátero. Pero este sí es rectángulo. Tiene un ángulo recto. Entonces este no. Y son todos. Los 3 que seleccionamos los vamos a calcar en la tabla. Y así va quedando la tabla. Te muestro la última tarjeta. Triángulos con un ángulo de más de 90 grados. ¿Cuáles son? Tú lo harás solito, irás observando triángulo por triángulo. Te ayudaré con el primero. Un ángulo de más de 90 grados es como este, que mida más de 90 grados y menos de 180. A esos ángulos se les llaman ángulos obtusos. Y aquí hay uno. Ya sabes cuál es el primer triángulo. Ahora termina la tabla, busca cuáles triángulos irían ahí y te dejo los resultados al final del video. Si quieres comprobar que sean ángulos mayores de 90 grados, puedes marcar un ángulo de 90 grados en tu cuaderno o irlos checando con el transportador. Y con esto terminamos. Te invito a que te suscribas al canal, me dejes un like y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!